Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing, un domingo tarde más. Hola Raquel, ¿cómo estamos? Pues hoy estamos, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy estamos enamoradísimos después del día de ayer. Vamos, venimos. Resaca emocional. Hoy estamos con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Alejandro Peñas, fundador y gerente de la constructora Dos Planos y la comunidad de empresarios pimeros. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy venimos a hablar de networking. Venimos a hablar de algo que nos enamora, porque nosotras tenemos una tradición larga de networking y es un tema que, bueno, pues que nos gusta, que le vemos muchísimo valor. Nosotras mismas nos conocimos en un evento de networking allá por... Hace pues más de 10 años. Pues nosotras, para que os hagáis una idea los oyentes, Raquel y yo, cuando yo monté la agencia, Raquel ya estaba en una empresa de networking. Y ahí ya la conocí, y para que os deis cuenta, ella ya tiene su agencia de marketing, yo la estaba empezando a montar, y donde otros veían un problema de competencias, nosotras enseguida vimos una oportunidad de colaborar y de crear sinergias y de montar cosas juntas. Y hasta el día de hoy, Raquel. Efectivamente, nosotros cuando muchas veces la gente dice, tengo miedo a la competencia, a ver... competencia vas a encontrar siempre, pero también son puntos donde puedes apoyarte, donde puedes complementar servicios, porque no todo el mundo hace de todo, aunque muchas veces las pequeñas empresas vendamos que sí. Y lo importante es rodearte de gente que aporte, que te permita ampliar servicios y con el que puedas colaborar en confianza. Claro, y ya no es que no todo el mundo haga de todo, a lo mejor sí haces de todo, pero no eres bueno en todo. Eso es. Exacto, eso ¿no? es. O sea, yo creo que al final cada agencia o cada empresa es muy potente en 1, 2, 3 servicios y en el resto, bueno, se defiende. Entonces, tener acuerdos de colaboración y gente de confianza que te pueda ayudar a llevar a cabo estos servicios es fundamental. Y no solamente para como proveedores, o sea, creo que el networking o el marketing de referencias es fundamental pues para conectar con proveedores, como estábamos hablando, para hacer colaboraciones y sinergias, para captar clientes. Al final, lo que decimos siempre, no es lo mismo encontrarte una publicidad en Meta que te diga, esta agencia de marketing es la leche, a que venga tu amigo y te diga, oye, contrata a Raquel, que hace unas webs increíbles. Claro, porque cuando hablamos de marketing por referencia, Seba, por si alguno de nuestros oyentes no sabe de qué nos estamos refiriendo, esto es el boca a boca de toda la vida, pero profesionalizado en forma de grupos, en forma de reuniones. Claro, lo que hacen normalmente las empresas de networking es facilitar ese desarrollo y esas alianzas y esa conexión entre empresarios a través de reuniones, eventos que permiten de una forma muy organizada y estandarizada, dependiendo... Hay unas que más, otras que menos, que en esas reuniones tú puedas llegar a acuerdos, sinergias, conocer gente, que al final lo que se trata es de crear una relación de confianza. Es decir, esto cuando tú te apuntas a una empresa de networking es como un curro. Tienes que verlo como un trabajo, porque al final te quita tiempo, te quita recursos, no solamente porque cuesta un dinero, sino porque al final tú le tienes que dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque si la gente no te ve cada vez que vas, la gente no te conoce, no se genera esa confianza que es lo que hace que te recomienden. Claro. Y si no se genera esa confianza, no vas a tener referencias. Y si no tienes referencias, pues no has tirado el dinero y has tirado tu tiempo. Sí. Pero al final, claro, o sea, son reuniones donde tú semanalmente, mensualmente, bueno, depende de cada empresa, hay cientos de empresas que hacen networking y cada una tiene sus particularidades, pero donde te estás viendo semanalmente con los mismos miembros, donde estás conociéndoles también a nivel personal, porque al final la confianza se genera desde ese conocimiento. Tú sabes, no sé, tiene un abogado, pues los casos que ha llevado, en los que ha tenido problemas, cómo ha solucionado esos problemas, porque no todos son casos de éxito en los negocios, ¿no? No, y sobre todo que te sientes arropada. O sea, por un lado se genera esa confianza porque les ves, hay gente que ve en networking que ves más que a tus amigos. Sí, ¿sabes? efectivamente. Y al final se genera una confianza y una complicidad bestial. Y luego además es que normalmente las asociaciones de networking están son muy parejas en el sentido de, pues si tú tienes una empresa que factura tanto, con tantos empleados, normalmente tus compañeros van a estar bastante a la par. Con lo cual, cuando tú estás en un problema, una situación complicada, te sientes muy arropada, porque todos los que están ahí, o muchos, o han pasado o van a pasar por lo mismo que estás pasando tú. Claro, y además comentabas, o sea, es cierto que la mayoría se apunta para conseguir clientes y, lógicamente, a través de esas referencias, de esos contactos, son contactos cualificados, porque hablábamos el otro día, no es lo mismo un contacto frío que te llega a lo mejor
mejor a través, que también puede ser muy válida, a través de una campaña de Google, pero lógicamente si una empresa con la que yo trabajo me está recomendando a ese abogado, a esa gestoría o a esa empresa de marketing, se pone mucho más en valor, ya no es una puerta fría, ya es alguien que me está hablando de cómo trabajan, de que le ha funcionado a ellos, o de que por lo menos es una persona que da esa confianza que uno está buscando en un colaborador. Entonces, a nivel cliente es súper importante, pero también a nivel, yo he conocido muchas empresas muchos empresarios pequeñitos que se han apuntado cuando están empezando y que a su alrededor han creado una serie de servicios para ellos mismos, o sea, pues esa gestoría que no tenías y que empieza ese consultor financiero que no se te había ocurrido que una pequeña empresa podría necesitar y que lo aportas y que te aporta valor a ti como empresa. Entonces, es esa maraña, ¿no? Esa red es una red, claro. No, y aparte que, bueno, ahora vamos a hablar con Alejandro, que nos va a hablar sobre Pimeros, porque es uno de los últimos descubrimientos que hemos tenido Raquel y yo, y estamos enamoradas de esta asociación, bueno, organización, red, no sé, Alejandro nos dirá bien cómo definirlo. Una de los valores además fuertes que tienen, por ejemplo, Pimeros, es la parte de la formación. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poquito. ¿Qué es Pimeros? ¿Cómo surge Pimeros? ¿Y cómo os diferenciáis de la cantidad de empresas de networking o asociaciones empresariales que están empezando a salir? Pues para definirlo, yo creo que las palabras que has utilizado son correctas. Yo utilizo mucho la palabra comunidad. Y comunidad entendiéndose como ese conjunto de iniciativas que hacen que el empresario vaya acompañado en ese recorrido de construir proyectos fuertes. Primero trabajamos 3 pilares principales, ¿no? El formativo que acabas de mencionar, porque creo que es realmente un mundo complicado, sobre todo cuando uno empieza, cuando uno convierte aquello que sabe en un negocio, ¿no? Intenta convertirlo luego en una empresa. Hay muchas cosas de las que uno tiene que aprender que no conoce. Si yo soy abogado, yo sé de leyes, pero no necesariamente sé cómo construir una empresa sólida, ¿no? Y hay que aprender mucho, pues, de temas comerciales, de temas de gestión de equipos, de temas operativos, financieros, y creo que para ello, pues, la parte formativa enfocada en pequeños negocios es muy importante. Totalmente de acuerdo, porque uno de los grandes hándicaps que tenemos los empresarios de pequeñas empresas, a mí me pasó particularmente, yo sabía mucho de marketing, pero no tenía ni idea de finanzas, de administración, de todo eso. Para mí era un mundo horrible y tienes que saber, porque no puedes dirigir o vigilar o coordinar a nadie si no tienes unos conocimientos mínimos que te ayuden. Pues eso nos pasa a todos. Cuando uno empieza una empresa es imposible que no sepa de todos los elementos que requiere esa empresa, ¿no? Lo segundo que hacemos, que está un poco ligado a un comentario que has hecho antes, es fomentar el aprendizaje cruzado. Entonces organizamos grupos de intercambio donde una vez al mes se reúnen y aprenden sobre errores del resto de miembros de ese grupo. Son grupos de 6-7 empresarios. También comparten el principal reto que tienen sobre la mesa, comparten objetivos para el año y resultados anteriores, y es una manera, pues, de recorrer este camino acompañado. Pues no olvidemos que el camino del empresario es muy solitario. Totalmente, solitario y difícil, porque era una de las cosas que yo decía, ¿no? Yo cuando empecé, bueno, y a día de hoy me sigue pasando, sabemos que al final la economía es cíclica, sabemos que tener una empresa es estar en una montaña rusa continuamente subido, ¿no? Entonces, claro, cuando estás arriba de la montaña es relativamente sencillo, es guay, aunque también necesitas acompañamiento porque a veces se te puede ir de las manos la euforia, pero joder, cuando estás abajo. Bueno, y además a mí una de las cosas que me pasó las primeras veces que acudí a reuniones de este estilo fue también el mundo que te abre, porque muchas veces, ha comentado Alejandro, estamos muy solos. Tú estás dentro de ti mismo, de tu empresa, de tus problemas, de tus realidades, de tus éxitos, pero hay muchísimas cosas que influyen en tu empresa. Quiero decirte, por ejemplo, normativas, política de privacidad, en mi caso, con temas de web, o sea, un montón de cosas que están relacionadas y que tú, si no te las cuentan, o sea, bueno, hoy en día todos tenemos acceso a la información, pero es muchísimo más costoso estar al tanto de normativas, de utilidades, de herramientas. De ayudas. Claro, de ayudas, efectivamente. Entonces, tú cuando acudes a estas reuniones y te mezclas con otros empresarios que no son de tu sector, pero que te cuentan sus realidades, sus problemáticas, sus novedades, pues eso ayuda muchísimo. Correcto. Entonces, hablábamos del tema formativo, hablábamos del tema de aprender unos de otros, y el tercer elemento, que lo habéis mencionado muchos, es cómo construyo simplemente relaciones con otros empresarios. ¿Cuál va a ser el beneficio? Pues es que está en muchas direcciones. Habéis hablado de poder encontrar proveedores, de poder encontrar clientes. Está la posibilidad de complementar tus servicios con los servicios de otros. En construcción, por ejemplo, donde yo tengo la constructora, entra dentro de lo normal el poder acudir a proyectos de la mano.
se llama Nutes, ¿no? Y entonces es Claro. un proyecto muy grande para mí, entonces voy de la mano de otro constructor. Entonces yo siempre digo que en el mundo de la pyme no hay competencia. No hay competencia quiere decir que somos tan pequeñitos cada uno de nosotros que realmente es mucho más lo que podemos aprender unos de otros que el riesgo que podemos tener de perder un cliente. ¿Ya hay tanta tarta? O sea, que es que al final nosotros siempre lo decimos, ¿no? Y con los niños el otro día hablábamos, ¿no? En España como que nos han educado mucho en la competencia, en no cuentes tu idea a ver si te la van a robar. Y esas tonterías que cuando tú te metes en el mundo del networking te das cuenta que no tiene ningún sentido. Hay mucha tarta y esto te ayuda muchas veces en networking a darte cuenta de carencias del mercado y necesidades del mercado que no están siendo atendidas y que gracias a esa red de contactos que tienes puedes crear nuevos proyectos en lo que atacarlo. Yo qué sé, hace 2 años monté una ortopedia, por ejemplo, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero detectaste que había Pero algo detecté que que había un faltaba, problema, claro, había una ortopedia online. Bueno, pues al final conocí un tipo que tenía una ortopedia que era un crack y sabía muchísimo de eso, pero toda la parte de digital estaba cojo y dijimos, oye, ¿por qué no montamos una ortopedia online súper potente en España? Y salió muy bien, o sea, entonces me refiero que al final lo que decía un poco Raquel y lo que decías tú, ¿no? Por un lado te obligas a salir del agujero en el que estás el día a día metido y al hablar con gente que está en tu órbita, pero con diferentes mercados, te permite tener una visión mucho más amplificada de lo que está pasando en el mercado. Pero no solamente de tu sector, que yo creo que es lo importante. Correcto, yo creo que al final los que montamos empresas somos gente inquieta en general. Sí, o suicidas y kamikazes. O suicidas, un poco inconscientes. Por aquí en España montar una empresa cada día está más complicado, sí. Pero ahorita hay una parte también que creo que es divertido. Porque yo tengo muchos amigos que son del mundo de la gran empresa y bueno, pues cuando hablo con ellos hablamos de 1000 cosas, ¿no? Pero de ideas de negocio pues es un poco más complicado. Y cuando hablo dentro de la comunidad con otros empresarios es muy divertido porque muy rápidamente empiezas a montar proyectos. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado porque el de sujétame el cubata, que montamos una SL, o sea, en nuestro mundo es súper normal, sí, desde luego. Pero también porque pierdes el miedo, ¿no? Al final, yo el otro día me decía una amiga que trabaja en una gran empresa, pero Eva, ¿por qué cuentas las ideas que tienes y si te las roban? Y yo le decía, es que las ideas no valen nada si no las ejecutas. Es decir, todo el mundo tiene ideas. Entonces, lo difícil es ejecutarla y no todo el mundo tiene el valor de decir, vamos a acción, venga, vamos a ponernos. Eso hasta que no has montado algo no te das cuenta. La idea no es que valga nada, es que vale 0,000. Exacto, esa es la gente que no ha montado nada. Pero es que si me apuras, el siguiente paso que es no, empiezo, tampoco vale. Sigo, no, tampoco. Es que o sigues durante años o eso no vale nada, porque no hay proyecto que tenga éxito en 6 meses. No. La perseverancia y sobre todo la resiliencia, ¿no? Yo creo que es lo más difícil bueno, y sobrevivir a los impuestos. Es lo más difícil de un empresario en España. Ahora, hay alguno que no está del todo mal, el impuesto de sociedades que todos odiamos, ¿no? Pues ya por lo menos significa que das algo de beneficio. Ya es un primer paso, ¿no? No, pero decís también lo del miedo a contar las ideas, el miedo a compartir y tal, pero al final estos grupos también se basan mucho en la confianza y quiero decirte, al final cuando tú sabes con quién vas a compartir esa idea, sabes si pueden apoyarte, sabes, quiero decirte, tampoco vas compartiendo alegremente a lo mejor en el metro, ¿no? Pero en estos grupos precisamente yo creo que está ese pozo de confianza, de acompañamiento, que donde sí que puedes libremente incluso buscar ese apoyo de, oye, yo tengo esta parte de la idea, tengo esta visión, pero me falta esta técnica o esta parte comercial, porque uno de los problemas que yo más he visto, porque tú hablabas de, Eva, de que te faltaba esa parte económica, esa parte financiera, esa experiencia, por supuesto fundamental, pero también muchísimo de lo que más, ahora nos dirás un poco en esta parte de formación que tocáis, pero la parte comercial, o sea, hay mucha gente que es muy buena en lo que hace, ese que es muy bueno limpiando, ese que es muy bueno jardinero, ese que es muy buen constructor, pero que no tiene ni idea comercial. Y eso es ya como, o sea, montar una empresa, no, es que a mí la parte comercial no me gusta. Ya, pues entonces como empresario no tienes ningún futuro. No, puedes contratar un buen comercial. Claro, efectivamente, necesitas apoyar. Y a una agencia de marketing. Ahí queríamos llegar. Yo creo que es un tema es un buen melón, ¿eh? Sí. Porque prácticamente de la gente que monta empresas, bueno, hay un subconjunto de ellos que son buenos comerciales y que, bueno, pues pueden tener un poco el tirón inicial. Lo más habitual es que el que monta una empresa empieza a tirar de conocidos, el boca a boca suele ser pues de familia, amigos, conocidos, y luego a partir de ahí uno se estanca. Es tremendamente fácil estancarse. También hay que tener cuidado, has dicho, no sé, contrata un comercial.
cuando tú eres muy pequeñito, si contratas un comercial y no has pasado tú por la fase de venta Totalmente. durante un buen rato y has aprendido tú lo que funciona y lo que no funciona, 90% de posibilidades ese comercial no funciona. Totalmente. De hecho, es muy difícil que alguien venda mejor que el CEO, que conoce a la perfección. Sí puede tener mejores técnicas, pero necesita, o sea, por un lado el CEO tiene que aprender las técnicas de venta y aprender a ser un comercial, pero por otra parte el comercial tiene que emocionarse con lo que está vendiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo, esto suena fatal, creo que lo que voy a decir, pero no he conseguido ningún comercial que venda mejor que yo mi agencia. Pero porque yo la amo, la vivo, la siento, la creo en ella. Entonces es como... Hay una pasión muy difícil de... Es muy difícil. igualar, sí. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿cómo nace Pimeros? O sea, ¿de dónde vienes tú y cómo decides montar algo como Pimeros? Que al final sí que es verdad que os diferenciáis bastante en toda la parte de formación, que es muy potente en Pimeros en comparación con el resto de asociaciones, pero que bueno, que al final, como en todos los nichos, hay mucho ya de todo. Sí. Bueno, te resumo 20 años en 20 segundos. Venga, va. Un reto, un elevator pitch. Un poquito más de 20 segundos, venga. Para llegar a Pimeros, yo trabajé en el mundo de la gran empresa durante 10 años. Estuve entre consultoría y luego mundo corporativo, estuve trabajando en el extranjero y en el 2017 volví a España. En ese momento yo siempre tenía un poco el espíritu emprendedor. Lo que pasa es que cuando uno entra en la rueda de la gran empresa, no es nada obvio salir de ahí. Sobre todo si te va razonablemente bien, cada vez el coste de oportunidad es más alto y cuesta mucho salir. Aquella vuelta a España, estuve unos meses en una startup, que fue yo digo que es mi forma de emprender con salario. Pues dije, venga, aquí por lo menos juego un papel un poco más importante. Pues aquello no cuajó. Y 5 meses después de entrar, salí. Dicho bonito. Y digo, venga, ahora es el momento de emprender. Y ahí yo estaba reformando mi casa con mi mujer y dije, esto se puede hacer mejor, y monto una constructora con un socio. En menudo en general me metí. Pero... Estoy reformando mi casa y digo, esto se puede hacer mucho mejor. Voy a montar una constructora, que es facilísimo montar una constructora. A ver, desde fuera parecía más sencillo. Cuando queráis, lo quedamos un rato un poco más largo y os cuento todos los retos de una empresa de la construcción. Pero bueno, dicho esto, pues durante los últimos 7 años está montando la empresa y el ver el día a día del sector de la construcción, que es un sector de pymes, es un sector de pequeñas empresas. A todos nos vienen nombres de grandes constructoras, pero la realidad es que en el día a día son todo pequeñas empresas, incluso pues para una ACS, un Ferrovial, etcétera. Todos sus proveedores son empresas pequeñitas o medianas como mucho, ¿no? Y te das cuenta de lo duro que es. Entonces, el haber vivido 10 años en el mundo de la gran empresa y haber podido aprender mucho sobre gestión empresarial y luego vivir los retos de montar algo desde cero, me pareció una buena idea el montar un proyecto que acompañase al pequeño empresario. Yo había estado en un par de asociaciones de este tipo y no había terminado de encajar un poco el modelo que algo que a mí me gustase, que esto suele ser muchas veces lo que hace que empecemos un proyecto, ¿no? Y digo, no, pues voy a montar algo para mí. Y bueno, pues esa combinación de formación, de aprendizaje cruzado y de construir relaciones fue la semilla de Pimeros, y arrancó hace un par de años. Te iba a preguntar justo que ¿cuántos años? Ya lleváis 2 años con... En realidad es que depende de dónde pongas el punto de partida. Porque Pimeros arranca, si te vas para atrás, arranca con una newsletter. Yo dije, yo quiero hacer algo para apoyar a la pequeña empresa y no sabía muy bien qué hacer. Y entonces me puse a escribir correos, hablando de gestión empresarial y gestión empresarial aplicada a la pequeña empresa. Y de aquello pues me surgió una consultoría que un lector me pidió, de ahí pasé a un programa de mentorías muy formativo, y después de eso, después de un par de ediciones de mentorías, surgió la comunidad hace 1 año y medio. Y ahí es donde surge la comunidad de Pimeros, donde ahora mismo somos pues casi 200 empresarios. ¿Y cómo funciona Pimeros? O sea, ¿tiene una cuota? ¿A qué te da acceso esa cuota? ¿Cada cuánto se reúnen? O sea, cuéntanos un poco cómo funciona, porque nosotros conocemos algunas, pero para los oyentes que... Sí. En general, este tipo de proyectos es una cuota mensual. En nuestro caso no tiene ningún tipo de compromiso de permanencia, con lo cual en el momento en el que uno no esté a gusto, pues se puede ir. ¿Y qué incluye la cuota? Pues incluye acceso a sesiones formativas, que contamos ahora mismo con 8 sesiones a lo largo del mes. No hace falta que los miembros de la comunidad vayan a las 8, que alguno me dice, pero es que no tengo tiempo. Digo, bueno, no hace falta que estés en todas las sesiones, lo que hace falta es que encuentres, o intentamos que haya contenido diverso para que poder aportar a empresarios con diferentes puntos de madurez y diferentes fortalezas, ¿no? Además, se quedan grabadas. Quedan grabadas, claro. Por eso, que luego las puedes ver en cualquier momento, porque a mí a veces se me complica el tema y las puedes grabar y son súper interesantes. Hay formaciones de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Tenemos una plataforma súper chula donde te conectas y tienes un repertorio de prácticamente 100 talleres, que en realidad si lo empaquetásemos ahora podríamos vender esa formación, porque es que es tremendamente amplia.
Además de eso, lo que tenemos es una vez al mes un evento presencial en Madrid, en Barcelona y en Valencia, es decir, 3 eventos presenciales, con lo cual cualquier persona que quiera incorporarse, si está en esas regiones, pues tiene acceso a estos eventos, donde siempre entrevistamos a algún empresario de éxito, que ha recorrido un poco el camino que nosotros intentamos recorrer, pues alguien que tenga una empresa con 50, 100 empleados, o que haya hecho algo especial, que haya comprado o vendido empresas, y luego nos quedamos siempre tomando algo y bueno, pues conociendo al resto de miembros de la comunidad. Y lo tercero que hacemos es el tema de los pequeños grupos de intercambio, que eso está coordinado por nosotros, y una vez al mes pues se reúnen en una sesión de 1 hora y media para aprender unos de otros y para compartirse experiencias con una agenda concreta. Pero la asistencia a estos grupos no puede ir cualquiera, tienes que ir invitado por uno de los grupos, no, de lo que es el evento. Las reuniones presenciales, tienes que ir de la mano de alguien. Uh-huh. Sí. Correcto, los eventos presenciales están restringidos a los miembros de la comunidad y los miembros de la comunidad tienen el derecho a traer invitados. Uh-huh. ¿Y dónde se puede apuntar la gente? ¿Dónde puede ver información, Alejandro? Lo diremos luego al final del programa. ¿La página web cuál es? Sí, en www.pimeros.com, Pimeros de Pyme, con Y. Ahí pueden encontrar me ha encantado la información. el nombre. Sí, la verdad no es nuestro. El nombre original... Lo has robado, queda mal decirlo no. esto. Contratamos una agencia, mucho mejor. De ahí el valor de las agencias, ¿no? Y nada, en la página web pueden encontrar información y también desde hace 2 años, a raíz de arrancar este proyecto, yo me empecé a escribir en redes sociales, que era algo que no había hecho en mi vida. Pueden encontrarnos o pueden encontrarme a mí, Alejandro Peñas, en el LinkedIn, ahí suelo estar bastante activo, y desde hace 1 año también tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo lo que son las entrevistas en directo, las compartimos en el canal de YouTube, que la verdad que está cogiendo muy buena inercia. Uh-huh. Entonces en YouTube pones Pimeros y te sale muy fácilmente. Y cuéntanos un poco, ya que estás tan metido en el mundo de las pymes, hemos tocado un poco de broma, temas impuestos, temas tal, ¿a qué retos a día de hoy se está enfrentando a la pyme y cómo ves tú que va a ser el 2026, 2027? Es decir, ¿cuál es el futuro inmediato de la pyme en España? Pues te comparto 2 retos, ¿te parece? Venga, va. A ver, hay un reto que tiene que ver con la normativa. Y esto tiene que ver con que cada vez hay más normativa que tienen que cumplir las empresas. Creo que algo que no se hace del todo bien es que la normativa suele aplicar de manera muy estándar a empresas pequeñas, medianas y grandes. Y la empresa pequeña cada vez se ahoga más con la cantidad de cumplimientos que tiene que tener y con la falta de tamaño. El no tener tamaño hace que no tenga recursos para poder cumplir todos estos requisitos normativos. Esto en muchos sectores hace que cada vez exista una consolidación, es decir, empresas que se empiezan a comprar unas a otras y a crearse empresas más grandes porque la alternativa empieza a ser el no tener márgenes para sobrevivir. Totalmente de acuerdo. La segunda tiene que ver con la contratación. Que esto es un tema realmente complejo. A día de hoy, por un lado, tenemos 2 millones de parados en España. Por otro lado, tenemos miles de empresarios que la gran mayoría te van a decir que tienen grandes retos para contratar. Uh-huh. Y a esta situación, este desencaje, ¿no? Se añade ahora todo el tema de inteligencia artificial. Sí, es complicadísimo el tema de la contratación en España. Yo creo que hay muchísimas variables, factores que implican directamente a este tema. O sea, por un lado tenemos la dificultad que tiene el empresario para poder contratar por los gastos que genera la contratación en España y por el asentismo laboral tan bestia que tenemos ahora mismo y lo que eso nos supone al empresario a nivel de costes, lo que está propiciando que muchos empresarios de pequeñas empresas se vayan a la parte freelance o a la contratación en otros países como Latinoamérica, que te permiten por un coste mucho más bajo tener profesionales senior altamente cualificados sin tener que recurrir a un pago de la seguridad social altísimo y un asentismo laboral altísimo. Por otro lado tenemos la IA, que sí que es verdad que llegará un momento en que quizás empiece a quitar, bueno, ya está quitando algunos puestos, pero bueno, todavía no es muy agresivo, yo creo, ¿no? Mira que en mi agencia el 70% del trabajo lo hacemos con inteligencia artificial, pero más que quitar puestos de trabajo, lo que hemos hecho es poder abrir el abanico de servicios, reducir algunos servicios el coste que conlleva y poder ampliar el número de clientes que tenemos. O sea, todavía no ha impactado directamente el número de trabajadores. Sí, yo esto lo veremos en los próximos años. Lo que dices es muy cierto. Cada vez más el empresario, ante el coste de contratación, tengamos en cuenta que con mucha frecuencia de lo que el empleado percibe a lo que el empresario paga, total, hay una relación prácticamente de 1 a 2. Sí. Que yo entiendo que el empleado diga, quiero cobrar más. Digo, bueno, es que hay que entender todos los costes que vienen asociados. Es que le deberíamos dar al trabajador absolutamente todo lo que nos cuesta
y que el trabajador le diera a la Seguridad Social, a Hacienda, lo que sea, lo que le tiene que repercutir. De esa forma no seríamos tan malísimos y se darían cuenta de lo que nos cuesta. Es una pena. Por ejemplo, ¿por qué la pequeña empresa, la micropyme, tiene exactamente el mismo tipo de impuestos que una gran empresa? Cotizaciones que, yo creo que se debe fomentar el apoyo a la micropyme que quiere pasar a ser pequeña empresa. Porque el impuesto de sociedades es el mismo para una corporación del 25%, prácticamente 25%, que para una pequeña empresa, salvo la excepción de los 2 primeros años que tienes un 15%. Sin hablar con las grandes ayudas que tienen de financiación y de recursos y de todo las grandes empresas, y las pequeñas empresas no tenemos nada. Yo me acuerdo el primer año que monté mi agencia, que tenía una persona contratada y di 3.000 euros de beneficio, que yo lloraba de la alegría, y cuando me dice la gestoría lo que le tengo que pagar, digo, pero si me tienen que pagar ellos a mí, ¿no? O sea, he montado una empresa, doy beneficios y tengo una persona contratada. Digo, ¿por qué? No, que te van a pagar. Yo creo, por ejemplo, que para toda micropyme o pequeña empresa que estuviese creciendo y contratando cada vez más personas, pues debería haber un beneficio en el impuesto de sociedades. Total, yo me encontraba en la situación de decir, uno va creciendo, cuando creces además, por lo general es que necesitas caja al crecer, y me he encontrado con la situación varios años de decir, oye, me cuesta tener el dinero en la cuenta del banco para pagar el impuesto de sociedades. Claro. Y tal, pues que has ganado mucho. Digo, bueno, es que no funciona del todo así. Uno da beneficio, pero ese beneficio se reinvierte. Se reinvierte en contratar más personal, en contratar, pues... en publicidad para poder crecer. Ejemplo. Claro. O sea, que es que al final, no, y es verdad que es un problema gravísimo lo que tenemos. Y luego no hablemos de lo que hablaba del asentismo laboral, o sea, las bajas que se dan como, y esto yo sé que está fatal, pero bueno, estamos en Capital Radio, tenemos muchos oyentes que están igual que nosotros, las bajas que se dan como chuches, o sea, que no tiene ningún sentido. Yo el otro día hablaba con una compañera, se le había dado de baja uno de sus chicos y tenía que pagar todo el salario, menos un porcentaje pequeñísimo, y tenía que contratar a otra persona y decía, es que no puedo. Sí, según el convenio las normas son un poco distintas, pero de los 3 millones de autónomos que hay en España, ¿cuál es la tasa de absentismo de los autónomos? Ninguna, pero si yo... Curioso, ¿no? Curioso. Claro. Bueno, y además hablabas de las dificultades que implica a nivel laboral y eso, y por ejemplo vuestro sector no solamente se trata del absentismo, del coste de contratar, es que no hay personal cualificado dependiendo qué sectores. Yo sé que el de la construcción, porque es verdad que a lo mejor en lo que es marketing, derecho, tal, bueno, pues estamos sobreformados y hay 1.000 personas, pero es verdad que en el mundo de los oficios, o sea, tiene restauración, muchísimas dificultades. Y ya no te hablo de los talleres. Yo tengo clientes con talleres de coches que las están pasando auténtico. O sea, se los traen de Latinoamérica para poderlo, o sea, con todo el papeleo, las casas aquí. Claro. Bueno, y ahora sí les tienen que blindar los contratos porque hay tanta oferta, tanta demanda de ese personal que se les va, cuando a los 6 meses se les van. Ese es un tema que también creo que hay que trabajar, el poder traer personas de otros países de manera más sencilla y con cierto tipo de contratos que haga que esté atado a la empresa. Yo recuerdo, yo estuve trabajando en Estados Unidos un año con un visado que era el L2 y yo no podía cambiarme de empresa. Mi empresa me había sponsorizado para ir allí y yo no podía cambiarme de empresa. Claro, tú ahora traes a un empleado de Latinoamérica, o tienes cierta seguridad que va a estar contigo un par de años, o es que el esfuerzo para traerle no compensa. Claro, el esfuerzo, el tiempo que gastas en formación, la formación en sí. Pero si yo pensaba que se podía blindar por contrato, porque yo me acuerdo cuando tú hacías los MBA en las empresas, no te decía el CEO, yo te pago el MBA, pero te bloqueo por contrato que estés 5 años conmigo o lo que sea. No sé, pensaba yo que de esta forma también se podía hacer. Todavía no he visto una manera de atar del 100%. No. Lo de los MBAs lo he oído de cerca. Ahí podías irte de la empresa a cambio de devolver el MBA, sí. El apoyo financiero que te había dado la empresa. Bueno, yo veremos estos años, porque lo que tú dices, ahora el 70% de tu trabajo lo haces con IA, ¿de acuerdo? Eso va a querer decir de una manera o de otra que va a haber un exceso de personal en ese tipo de trabajos que son delante del ordenador. Y al mismo tiempo, en todos los trabajos manuales hay falta de mano de obra muy bestia. Tenemos que ver, porque hoy escuchaba que llegamos a la era post-trabajo, donde no vamos a tener que trabajar ninguno para vivir. ¡Qué bien! Yo venía loca en el coche con el atascazo que me he comido y decía, madre mía, pero eso lo vamos a tener que dejar para otro programa porque hoy ya no nos da para más. Alejandro, ha sido espectacular la entrevista contigo, un placer tenerte aquí, nos ha encantado, creo que hemos aprendido un montón, ¿no, Raquel? Sí, con muchas ganas de eso, de meternos de lleno en tu comunidad y acordaros, pimeros.com, ahí tienes toda la información. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotras, un gusto hablar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis, todos los oyentes, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente domingo. La Rueda del Marketing, con Eva Pastor y Raquel Martín.